una importante industria de la aguja que empleaba mujeres para el trabajo a domicilio. La producción de las industrias se orientaba fundamentalmente hacia mercados exteriores, en especial hacia Estados Unidos. Estas empresas pertenecían en su mayoría a capital norteamericano. En consecuencia, el ahorro era de carácter extranjero. Por lo tanto, las ganancias no tienden a reinvertirse localmente. Las industrias se establecieron fundamentalmente en las costas y las ciudades. La zona céntrica de la isla, dedicada a la producción del café y frutos menores, quedó olvidada. El café fue desplazado por la caña como producto principal de exportación. Perdió mucho terreno y con su crisis arrastró a grandes sectores campesinos. La estructura económica de los monopolios azucareros fue la base para graves problemas en la distribución desigual del ingreso, un alto nivel de pobreza y todos los demás problemas que acompañan a esta. Para entonces la masa trabajadora puertorriqueña estaba constituida por una gran cantidad de campesinos asalariados en la industria azucarera. Se trabajaba estacionalmente durante la época de zafra por un jornal que oscilaba entre 75 centavos y unos 50 diarios en 1920. El empleo estacional y la falta de otras industrias propiciaban la existencia de un alto nivel de desempleo. En la década de los años 30, la isla, al igual que el resto del mundo occidental, es azotada por la Gran Depresión económica. Todas las industrias son fuertemente afectadas, pero en especial las industrias del tabaco, la aguja y el café. La masa trabajadora es la que más fuertemente sufre el efecto de la crisis. La fase de desarrollo del monocultivo azucarero se prolongó hasta la década de los años 40. En 1941 se establece la Ley de Tierras, que pone fin a los grandes latifundios, haciendo vigente la Ley de los 500 acres, existente desde 1900. Esta ley establecía que ninguna persona o corporación podía poseer en exceso de 500 acres de tierra. No obstante, había sido obviada y mantenida en letra muerta por las grandes corporaciones y el gobierno. A partir de la década de los 40 y fundamentalmente en los años 50, la economía norteamericana entra en una etapa de expansión. La Segunda Guerra Mundial había finalizado y Estados Unidos se fortalece como gran potencia económica con una vasta red de mercados a su disposición. Dentro de este nuevo orden internacional, Puerto Rico pasa a ser productor de manufacturas, se aleja de la producción de azúcar y entra en una nueva etapa de crecimiento. En este momento, el gobierno cobra parte activa en la delimitación del plan de desarrollo. Para poner en marcha el nuevo plan, se trazaron 3 reformas. La más importante de ellas lo fue la reforma agraria. A su vez, se llevaron a cabo reformas en el área educativa y en el área fiscal. La base del nuevo crecimiento económico lo fue la industrialización manufacturera. Esta política industrial se puso en marcha en 1948 y es conocida como el Proyecto de Modernización Manos a la Obra. Mediante este proyecto se propuso atraer a Puerto Rico una gran cantidad de fábricas norteamericanas. Los primeros pasos que dimos en el desarrollo de esta idea, pues, fueron balbuceantes. Primero, ¿cómo se industrializa un país? Desgraciadamente no teníamos muchos puntos de referencia, porque estudiábamos, por ejemplo, la Revolución Industrial de Inglaterra, y aquella se basó en el hecho de que los ingleses tenían unos yacimientos de carbón extraordinarios, y por lo tanto tenían la base para una industria de carbón. Y muy cerca de ellos, en Francia, Alemania y Escandinavia, habían yacimientos de mineral de hierro, y por lo tanto se podía pensar en una economía manufacturera donde se elaborase el hierro y el acero, y se manufacturase a la vez en equipo y maquinaria para exportación en todo el mundo y para uso y consumo en Inglaterra mismo. Nosotros no teníamos esos recursos naturales, así es que nos preguntamos, ¿industrializarnos con qué? Como les dije, el modelo que nosotros creíamos que podríamos seguir era Inglaterra del siglo XIX, y
empezamos ya a notar la posibilidad de que Japón también fuera un modelo para nosotros estudiar. Usando lo más que pudimos estos dos modelos, basándonos entonces en un experimento que se estaba llevando a cabo en Chile, en donde también se enfrentaron con problemas similares a los nuestros, de una gran población y pocos recursos, siempre más que los que teníamos nosotros, porque los chilenos tenían por lo menos carbón y acero, y tenían nitrato, y tenían otros minerales, etcétera, y tenían mucho más terreno para cultivar que nosotros, pero aún así ellos deseaban mejorar sus niveles de vida, y se enfrascaron en un proyecto de desarrollo industrial basado en una corporación gubernamental que se llamaba la Corfo, la Corporación de Fomento de Chile. Y de ahí es que nosotros derivamos el nombre de Fomento. Esto vino porque una de las personas que primero colaboraron conmigo se sentó en un avión al lado de un funcionario de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile y le pareció a este colega mío que lo que estaban haciendo en Chile se parecía tanto a lo que íbamos a tratar de hacer en Puerto Rico, que si era posible conseguir las resoluciones y el manojo de papeles que habían tenido que utilizar los chilenos para confeccionar la legislación adecuada, pues nos ayudarían a, primero, no cometer los errores que ellos cometieron y segundo, a acelerar el proceso nuestro. Y efectivamente nos enviaron ese material y adoptamos el nombre por los chilenos, de Fomento. Aquí no se usaba mucho la palabra fomento antes del 1942, cuando se aprobó la ley que creó la Compañía de Fomento Industrial. En sus inicios, la Compañía de Fomento se dedicó a estudiar la creación y creó una serie de fábricas que administró ella misma, por una razón muy sencilla. Estábamos enfrascados en una guerra a muerte con el Imperio Alemán, con Hitler, y apenas teníamos oportunidades de convencer ni a empresarios puertorriqueños ni a empresarios de fuera que se interesaran en nuestro programa de industrialización. Ya para el año 1937 al 38 nos dimos cuenta que terminada ya la guerra no podíamos continuar tratando de crear operaciones fabriles nosotros en el gobierno y operándolas nosotros mismos, y se cambió totalmente el derrotero del programa. Decidimos que lo que íbamos a hacer era a usar los pocos recursos que teníamos en canalizar las iniciativas de la empresa privada y en movilizar y estimular a los empresarios privados para que ellos se dedicaran a esta gran tarea, con la ayuda y la cooperación y la colaboración de nosotros. El resultado fue palpablemente exitoso porque, habiéndonos dedicado por 5 años al programa de industrialización, habíamos logrado construir y operar 5 fábricas, teníamos apenas 1000 personas empleadas, y lo que necesitaba Puerto Rico eran miles de fábricas y por lo menos 150 o 200.000 empleos, por lo menos. Con este fin, se dispusieron una serie de incentivos económicos. El más importante de ellos lo fue la exención contributiva por 10 a 15 años. Además, el gobierno ofreció la construcción de la planta física, infraestructura necesaria, financiamiento y el adiestramiento técnico de los obreros. Por otro lado, prevalecía un nivel de bajos salarios que sirvió de atractivo a las industrias. La segunda parte hace hincapié sobre la producción, creando incentivos, poniendo el desarrollo económico no en el gobierno, como había estado al principio, mediante unas fábricas poseídas por el gobierno de Puerto Rico, que construyó el mismo gobierno de Puerto Rico, fábricas de cemento, fábricas de botellas de vidrio, etc. Esas fábricas se vendieron y esa fue una de las características del cambio. Luego
se pasó también, más o menos antes había pasado también una ley de incentivos contributivos, una ley de exención contributiva, que a juicios de muchos, en mi caso, por ejemplo, quizás se llevó a un extremo, pero que fue indudablemente sumamente deseable y sumamente efectiva a la larga en atraer industriales a Puerto Rico. Como dije antes también, los recursos que había el gobierno acumulado durante la guerra se usaron para crear instituciones que luego fueron muy útiles en el desarrollo de la producción en Puerto Rico. Fueron lo que los economistas llaman la infraestructura. Entre estos están, por ejemplo, las buenas carreteras, las escuelas, el fomento de la Universidad de Puerto Rico, la creación del Banco Gubernamental de Fomento, que fue una fuente de crédito para el gobierno y para los industriales, y la Autoridad de las Fuentes Fluviales, que producía la energía para las fábricas, que entonces la producía a unos costos mucho más baratos de lo que los produce en la actualidad. No crea nadie ahora que los industriales empezaron a venir a Puerto Rico en grandes grupos tan pronto como se anunció la exención contributiva. No, señor. Eso costó mucho trabajo, fue difícil, penoso y requirió grandes sacrificios. Fue poco a poco que empezaron a venir algunas industrias. Ese crecimiento no quiere decir que se pudiera abolir la pobreza, al contrario, Puerto Rico era demasiado pobre. Y a pesar de esos esfuerzos, pues Puerto Rico, el nivel de vida en Puerto Rico era mucho más bajo, vamos a decir, que en los Estados Unidos, naturalmente, que era en esa ocasión el país más rico del mundo. Debido a eso, el mejoramiento en Puerto Rico fue ayudado también por la migración voluntaria de un gran número de puertorriqueños. Por ejemplo, en la década, entre el 1950 al 1960, se fueron de Puerto Rico más de 500,000 personas, alrededor de 500,000 personas, y con eso fue un gran alivio. Y aunque en un sentido fue una pérdida para la economía, en otro sentido fue un alivio. Y claro, dividiéndose por menos el producto de Puerto Rico, pues para lo que quedaba había un poquito más. Ese grupo sufrió naturalmente los ajustes y las dificultades, pero indudablemente que a la larga también ese grupo ha mejorado en los Estados Unidos y ese grupo ha hecho una aportación. Con este proyecto se pretendió conseguir varios objetivos. Establecer un desarrollo industrial en gran escala en toda la isla. Lograr un acelerado despegue económico que permitiera a Puerto Rico salir del subdesarrollo y elevar el nivel de participación de la población en la economía. Para ayudar a la consecución de este objetivo, se procedió a fomentar la inmigración poblacional del campo a la ciudad hacia los Estados Unidos. Durante las últimas 3 décadas se ha desarrollado esta última fase en nuestra economía. Hay 3 factores fundamentales que se pueden destacar en esta. Por una parte, se ha dado un marcado crecimiento en el área de la industria manufacturera. Por otra parte, se observa un deterioro progresivo de la agricultura que, de ser la rama principal de la economía en 1940, se ha convertido en un renglón que solo aporta el 5% de los ingresos. Y finalmente, se destaca un veloz crecimiento de las estructuras estatal y comercial. Obviamente, de aquí se desprende que ha habido un desplazamiento de una economía agraria industrial a una economía industrial manufacturera. Sin embargo, este crecimiento ha sido desigual e insuficiente. La mayor parte de las fábricas se establecieron en las zonas metropolitanas y urbanas, creando regiones desarrolladas junto a otras de estancamiento económico. Además, el crecimiento industrial no ha sido lo suficientemente acelerado como para absorber la gran cantidad de desempleados
dejados por la agricultura. A este factor hay que añadir el tipo de industrias que se han establecido durante los últimos años. Nos referimos en específico a las industrias farmacéuticas y petroquímicas. Estas industrias, por su alto desarrollo tecnológico, requieren una alta inversión de capital, utilizando muy poca mano de obra. Puerto Rico constituye un importante mercado para el comercio internacional y en especial para el norteamericano. El crecimiento económico se ha reflejado en una ampliación del mercado interno comercial. Ello ha propiciado que el comercio llegue a contribuir con el 18% del ingreso por concepto de salarios. Sin embargo, a través de la fuerte actividad publicitaria, también se ha propiciado un consumerismo desenfrenado en nuestra población. Factor este que ha degenerado en un endeudamiento progresivo del trabajador puertorriqueño. Igualmente, en 1978, el gobierno, a pesar de no haber desarrollado muchas industrias propias, se ha convertido en el principal generador de empleos en el país. Es importante señalar que la obtención de fondos para financiar esta amplia burocracia aumenta enormemente la dependencia de fondos federales y de accionistas norteamericanos. De tal suerte que en 1978 la deuda pública del Estado Libre Asociado totalizó la exorbitante suma de 6.395 millones de dólares. Otro sector de nuestra economía que experimentó un gran crecimiento lo fue el de la construcción. Para desarrollar la infraestructura y el crecimiento económico, se hizo necesaria la construcción de nuevos edificios y carreteras. Ello contribuyó a que la industria de la construcción se expandiera hasta llegar a generar 345 millones de dólares. En la década de los 70, esta industria entró en crisis, deteniéndose su crecimiento. A pesar del crecimiento económico, Puerto Rico sigue enfrentando grandes problemas económicos. La desigualdad en la distribución del ingreso se traduce en pobreza para un gran sector de la población puertorriqueña. La ausencia de industrias se traduce en desempleo y los pagos de transferencias federales sostienen en forma artificial un crecimiento económico. Ejemplo de ello es que un gran número de las familias en Puerto Rico reciben cupones de alimento para su sustento. Puerto Rico tiene en la actualidad un serio problema de desempleo. De acuerdo a las cifras oficiales ofrecidas en el informe económico al gobernador, en el 1978, la tasa de desempleo era de 18.8% de la fuerza laboral. En este índice, solo se toma en cuenta aquellas personas que están buscando empleo activamente. Por tanto, esta tasa puede aumentar aún más. Otro de los grandes problemas que enfrenta la economía puertorriqueña lo es el de la inflación. En los últimos años se ha reflejado una tendencia acelerada al aumento de precios. Esta inflación ha traído como consecuencia una reducción en el salario real del trabajador. Finalmente, la crisis energética mundial y el alto precio del petróleo es uno de los más graves problemas a resolverse en nuestra economía. A través de la exposición anterior, habrás podido notar que nuestra isla ha atravesado por unos serios problemas económicos. Esperamos que este trasfondo sobre la situación económica te permita entender una de las causas principales que propician la emigración de los puertorriqueños a los Estados Unidos. Anda.
con el sonido del mar para hacer nacer la danza que mueve nuestro país. Saludos.